Mi nombre es Francisco Morales. Tengo 66 años y mi nieto de 12 años escuchó cómo su madre me humillaba en la cocina de mi propia casa. Pero lo que esa mujer no sabía es que su hijo estaba grabando toda la conversación con su teléfono, y lo que hizo después cambió para siempre la dinámica de esta familia. Imagínate la situación. Era un sábado por la tarde de noviembre, cuando mi nuera Beatriz llegó a casa para buscar a su hijo Matías, que había pasado el fin de semana conmigo como todos los meses desde que se divorció de mi hijo Roberto. Yo estaba en la cocina preparando empanadas para que se llevara algunas a su casa cuando escuché que me gritaba desde la sala: «Francisco, apúrate que tengo prisa», hablándome como si fuera su empleado doméstico en lugar del abuelo de su hijo. Pero lo que vino después fue mucho peor. Cuando fui a la sala para decirle que las empanadas ya estaban listas, Beatriz estaba hablando por teléfono con alguien mientras Matías guardaba sus cosas en la mochila. «Sí, ya estoy en lo del viejo. No, no se demora nada. Este tipo vive solo y se aburre, entonces siempre quiere que nos quedemos más tiempo». Era como si yo no estuviera presente en mi propia casa, como si fuera un mueble que no podía escuchar lo que decía sobre mí. Pero ahí viene lo que ella no sabía. Matías había dejado su teléfono grabando arriba de la mesa de la sala mientras ella hablaba. Mi nieto, que es un chico muy inteligente, había empezado a sospechar de la actitud de su madre conmigo y había decidido documentar lo que realmente pasaba cuando nadie más estaba mirando. Escucha esta historia hasta el final porque lo que ese niño hizo con esa grabación cambió no solo mi vida, sino la de toda nuestra familia. Y cuéntame desde qué ciudad me estás escuchando para saber si estas situaciones pasan en todos lados. Para entender bien por qué llegamos a ese punto, tengo que contarte un poco sobre mi historia con Beatriz. Conocí a esa mujer hace 14 años, cuando Roberto me la presentó como su novia. En ese momento parecía una chica educada, trabajadora, con buenos valores familiares. Mi esposa Clara y yo la recibimos en casa con los brazos abiertos. La invitábamos a almorzar los domingos, le regalábamos cosas para su cumpleaños, la tratábamos como una hija más. Cuando se casaron con Roberto, yo pagué la mitad de la fiesta. Cuando nació Matías, Clara y yo fuimos los primeros en llegar al hospital para conocer a nuestro primer nieto. Durante los primeros años todo funcionó bien. Beatriz traía a Matías a casa seguido, participaba en las reuniones familiares, me pedía consejos sobre la crianza del nene. Pero de a poco empecé a notar cambios en su actitud hacia mí, especialmente después de que Clara murió hace 3 años. Mi esposa había sido el puente entre Beatriz y yo. Clara tenía esa habilidad de hacer que todas las mujeres de la familia se sintieran cómodas, incluidas. Después de su muerte, Beatriz empezó a distanciarse. Las visitas se volvieron más cortas, las conversaciones más superficiales, las excusas para no venir más frecuentes. Cuando Roberto y Beatriz se divorciaron hace 2 años, las cosas empeoraron mucho. Ella me culpaba por la separación, aunque el matrimonio se había roto porque Roberto había sido infiel. Según Beatriz, yo había criado a un hijo que no sabía respetar a las mujeres. Según ella, la culpa de todo era mía, pero a pesar de su resentimiento hacia mí, no podía evitar que Matías me visitara porque estaba establecido en el acuerdo de divorcio. El nene tenía derecho a ver a sus abuelos paternos, y como Clara ya había muerto, yo era lo único que quedaba de ese lado de la familia. Así fue como empezaron esos fines de semana mensuales, donde Matías venía a casa y Beatriz tenía que soportar estar en contacto conmigo. Visitas que se convirtieron en una tortura para los dos, pero que ninguno podía evitar por el bien del chico. Los meses anteriores a esa tarde de noviembre habían sido especialmente difíciles. Beatriz había empezado una relación nueva con un tipo llamado Gustavo, y según lo que me contaba Matías, este hombre le había metido ideas en la cabeza sobre cortar completamente el contacto conmigo. «Abuelo», me decía Matías durante nuestras conversaciones, «Gustavo siempre le dice a mamá que es una tontería que yo venga acá. Le dice que vos me vas a llenar la cabeza con ideas malas sobre ella y sobre papá. Le dice que los abuelos de los divorciados solo traen problemas». Era evidente que Beatriz estaba siendo influenciada por alguien que quería borrar cualquier rastro de la familia de Roberto de la vida de Matías.
Gustavo veía mi relación con mi nieto como un obstáculo para consolidar su nueva familia, y Beatriz, que estaba desesperada por empezar de cero, comenzó a ver las cosas desde esa perspectiva tóxica. Las humillaciones comenzaron de manera sutil. Llegaba tarde a buscar a Matías, y cuando yo le preguntaba si había pasado algo, me respondía con irritación: Francisco, no todo el mundo vive pegado al reloj como vos. Algunos tenemos vida social. Cuando le ofrecía comida o bebida mientras esperaba, me rechazaba de mala manera. No, gracias. No tengo tiempo para sentarme a charlar. Si me invitaba a alguna reunión familiar o evento de Matías, me decía que no hacía falta que fuera porque ella ya tenía todo organizado. Pero lo que más me dolía era cómo hablaba de mí delante de Matías. Ay, mi amor, tu abuelo se pone pesado cuando está solo. Por eso quiere que nos quedemos tanto tiempo. O cuando Matías le contaba algo que habíamos hecho juntos, ella respondía: sí, mi vida, tu abuelo tiene mucho tiempo libre, no como otras personas que tienen responsabilidades. Cada comentario era como una pequeña puñalada. No solo me desvalorizaba como persona, sino que le estaba enseñando a Matías que yo era una molestia, una carga, alguien que había que tolerar por obligación legal, pero no por amor o respeto. Matías, que era un chico muy perceptivo para sus 12 años, empezó a darse cuenta de estas dinámicas. Un día me preguntó algo que me partió el corazón. Abuelo, ¿vos estás bien? Mamá siempre parece enojada cuando viene acá. ¿Hiciste algo malo? Ese niño se estaba culpando por la tensión que había entre su madre y yo. Pensaba que él era el causante de esa situación incómoda. Le expliqué que a veces los adultos tienen problemas que no tienen nada que ver con los chicos, pero veía en sus ojos que no estaba del todo convencido. El mes anterior a esa tarde de noviembre, las cosas llegaron a un punto crítico. Beatriz había empezado a llegar a buscar a Matías y a tocar bocina desde el auto en lugar de entrar a casa. Cuando yo salía a saludarla, apenas me dirigía la palabra. Un día le pregunté si podíamos hablar para aclarar las cosas entre nosotros. Su respuesta fue categórica: Francisco, no tenemos nada que aclarar. Yo cumplo con traer a Matías acá porque es lo que dice el papel del divorcio. Punto. No somos familia, no somos amigos. Somos dos personas que están obligadas a tolerarse por el bien de un chico. Esas palabras me dolieron profundamente. No solo porque negaba cualquier vínculo entre nosotros, sino porque básicamente me estaba diciendo que mi relación con Matías era solo una obligación legal que ella tenía que soportar hasta que el nene fuera mayor de edad. Pero lo que más me preocupaba era el impacto que todo esto estaba teniendo en mi nieto. Matías había empezado a comportarse de manera extraña durante sus visitas. Parecía nervioso, distraído, como si estuviera caminando sobre huevos. Se disculpaba por todo. Me preguntaba constantemente si estaba molesto con él. Evitaba contarme cosas sobre su vida diaria. Un sábado me dijo algo que me alarmó. Abuelo, ¿vos preferirías que yo no venga más? Así mamá no tiene que venir acá y vos no tenés que aguantarla. Si es más fácil para todos, yo puedo decirle al juez que no quiero visitarte más. Un chico de 12 años ofreciéndose a renunciar a su abuelo para evitar conflictos familiares. Un niño dispuesto a sacrificar una relación importante en su vida porque había aprendido que era la causa de problemas entre adultos. Eso me rompió el alma de una manera que no te puedo describir. Le dije que jamás renunciara a nuestros encuentros, que esos fines de semana eran lo más importante de mi mes, que él no tenía la culpa de nada de lo que pasaba entre los adultos, pero sabía que la situación no podía seguir así mucho tiempo más. Fue entonces cuando empezó a pasar algo que no esperaba. Matías comenzó a observar todo con mucha atención. Se quedaba callado cuando su madre me hablaba mal, pero yo veía en sus ojos que estaba procesando cada palabra, cada gesto, cada actitud despectiva. Una tarde me preguntó: Abuelo, ¿por qué mamá te habla así? Vos nunca le hiciste nada malo. Vos siempre sos bueno conmigo y fuiste bueno con ella también cuando estaba casada con papá. Le expliqué que a veces las personas adultas pasan por momentos difíciles y no siempre se comportan de la mejor manera. Pero Matías no se conformó con esa explicación. Abuelo, cuando mamá te trata mal, ¿vos te sentís triste? Le respondí con honestidad.
Sí, mi amor, me pone triste, pero lo importante es que vos y yo podamos seguir viéndonos y pasando tiempo juntos. Fue a partir de esa conversación que Matías empezó a prestar más atención a las interacciones entre su madre y yo. Y según descubriría después, había decidido documentar lo que realmente pasaba cuando él estaba presente. Esa tarde de noviembre, cuando Beatriz llegó a buscar a Matías, yo había preparado empanadas de carne que sabía que a ella le gustaban. A pesar de todo lo que había pasado entre nosotros, seguía intentando mantener una relación civilizada por el bien de mi nieto. Cuando la llamé para decirle que las empanadas estaban listas, ella estaba terminando una llamada telefónica. Lo que escuché después me confirmó todas mis sospechas sobre lo que realmente pensaba de mí y de nuestra situación familiar. Sí, el viejo está como siempre, pegote y necesitado de atención. Cada vez que vengo acá, trata de involucrarme en conversaciones que no me interesan. Hace comida pensando que me va a quedar a comer con él, como si fuéramos una gran familia feliz. Siguió hablando como si yo no estuviera parado a 2 metros de ella, como si fuera invisible en mi propia casa. No sé cuánto tiempo más voy a aguantar esta situación. Gustavo tiene razón. Tendría que buscar la manera legal de evitar que Matías venga acá. Este viejo lo está manipulando emocionalmente. Manipulación emocional. Esa era su explicación para el amor genuino que existía entre mi nieto y yo. Para ella, cada abrazo que Matías me daba, cada sonrisa cuando me contaba algo de su escuela, cada momento de felicidad que compartíamos, era resultado de mi manipulación psicológica. Pero lo que más me impactó fue lo que dijo después. El problema es que Matías está muy apegado al abuelo. No entiende que esa relación le hace mal, que lo confunde con respecto a la separación de sus padres. Gustavo dice que mientras siga viniendo acá, nunca va a aceptar completamente nuestra nueva familia. Ahí estaba la verdad. No se trataba de proteger a Matías de una supuesta manipulación. Se trataba de borrar cualquier rastro de su vida anterior para que la nueva relación de Beatriz pudiera funcionar sin interferencias. Mi nieto era visto como un obstáculo emocional que había que remover. Lo que ella no sabía es que Matías había escuchado cada palabra de esa conversación, y lo que era peor para ella, lo había grabado todo en su teléfono. Cuando terminó la llamada, Beatriz actuó como si nada hubiera pasado. Francisco, gracias por las empanadas. Matías, vámonos que llegamos tarde. Su capacidad de cambiar de cara en segundos era impresionante. La misma mujer que acababa de describirme como un viejo manipulador y pegote, ahora me sonreía falsamente mientras se llevaba la comida que había preparado para ella. Durante el viaje de vuelta a su casa, Matías no le dijo nada sobre la grabación, pero esa misma noche me llamó por teléfono, algo que nunca había hecho antes. Su voz sonaba diferente, más seria, más determinada. «Abuelo, tengo que contarte algo importante. ¿Podés hablar?» Obviamente le dije que sí, aunque estaba preocupado por el tono grave que había usado. «Abuelo, yo escuché todo lo que dijo mamá hoy por teléfono y lo grabé con mi celular». Me quedé mudo por varios segundos. No sabía si alegrarme porque mi nieto había descubierto la verdad sobre la actitud de su madre hacia mí, o preocuparme porque un chico de 12 años estaba lidiando con una situación tan compleja. «¿Por qué lo grabaste, mi amor?» «Porque hace tiempo que me doy cuenta de que mamá te trata mal, pero cuando yo le pregunto por qué, siempre me dice que son imaginaciones mías, que vos y ella se llevan bien. Quería tener pruebas de lo que realmente pasa». Ese niño había desarrollado una estrategia de investigación más sofisticada que muchos adultos. Había identificado una discrepancia entre el discurso oficial de su madre y la realidad que él observaba, y había decidido documentar la verdad. «Abuelo», continuó Matías, «¿es verdad que mamá quiere que yo deje de visitarte? Tuve que elegir entre mentirle para protegerlo o decirle la verdad para que pudiera tomar decisiones informadas sobre su propia vida. Elegí la honestidad. Mi amor, tu mamá está pasando por un momento difícil. Tiene una relación nueva y quiere que todo sea perfecto. A veces eso significa que ve nuestros encuentros como un problema en lugar de algo bueno para vos. ¿Y vos qué pensás, abuelo? ¿Te molesta que yo venga acá? Jamás en la vida, Matías. Sos lo más importante que tengo. Estos fines de semana contigo son lo que me mantiene feliz».
Nunca quiero que dejes de venir. Esa conversación telefónica duró 2 horas. Matías me hizo preguntas sobre el divorcio de sus padres, sobre mi relación con su madre, sobre por qué los adultos a veces dicen una cosa y hacen otra. Fue una de las conversaciones más maduras que había tenido en mi vida, y era con un chico de 12 años. Al final de la llamada, Matías me dijo algo que me sorprendió. Abuelo, yo voy a arreglar esto. No sé cómo todavía, pero voy a hacer que mamá entienda que está equivocada. Que vos no me haces mal, que me haces bien. Y que ella no tiene derecho a separarnos solo porque su novio no entiende cómo funciona una familia. Esas últimas palabras me impactaron profundamente. Un niño de 12 años había entendido conceptos sobre dinámicas familiares que muchos adultos nunca logran comprender. Había identificado que el problema no era nuestra relación, sino la interferencia de una tercera persona que quería reconfigurar una familia que no le pertenecía. Durante la semana siguiente, Matías no me contó cuáles eran sus planes, pero el viernes por la noche recibí una llamada de Roberto, mi hijo, que hacía meses que no me contactaba. La conversación que tuvimos esa noche cambió todo. Papá, me dijo Roberto, Matías me mandó un audio por WhatsApp, un audio donde se escucha a Beatriz hablando de vos de una manera terrible. ¿Es verdad todo lo que dice ahí? ¿Ella realmente te trata así? Ahí fue cuando entendí cuál había sido la estrategia de Matías. No había confrontado directamente a su madre, sino que había llevado la evidencia a su padre. Sabía que Roberto tenía más autoridad legal sobre la situación de las visitas que yo. Le confirmé a Roberto que todo lo que había escuchado en esa grabación era real. Le conté sobre los meses de humillaciones, sobre los comentarios despectivos, sobre la presión que Beatriz estaba recibiendo de Gustavo para cortar el contacto entre Matías y yo. Roberto se puso furioso. «Papá, esto es inadmisible. Beatriz no puede usar a Matías como arma para lastimarte, y mucho menos puede intentar cortar la relación entre vos y tu nieto porque a su novio no le gusta». Esa misma noche, Roberto confrontó a Beatriz por teléfono. Según me contó después, la conversación fue muy tensa. Beatriz inicialmente negó todo, pero cuando Roberto le dijo que tenía la grabación, no tuvo más remedio que admitir que había estado tratándome mal. Su excusa fue que se sentía incómoda, teniendo que interactuar conmigo después del divorcio, que le resultaba doloroso estar en contacto con la familia de Roberto cuando su matrimonio había terminado de manera tan traumática, que Gustavo la había ayudado a entender que mantener esos vínculos le impedía sanar emocionalmente. Pero Roberto no aceptó esas justificaciones. Le dijo que sus problemas emocionales no le daban derecho a maltratar a su padre y mucho menos a intentar separarme de mi nieto, que Matías tenía derecho a tener una relación con su abuelo paterno y que ese derecho no podía ser condicionado por sus nuevas relaciones sentimentales. La conversación terminó con un ultimátum. Roberto le dijo a Beatriz que si seguía tratándome con falta de respeto o si intentaba sabotear mi relación con Matías, él iba a solicitar una modificación del acuerdo de custodia, que tenía la grabación como evidencia de que ella estaba actuando en contra del interés superior del menor. El sábado siguiente, cuando Beatriz vino a buscar a Matías, su actitud era completamente diferente. Llegó puntual, entró a casa, me saludó educadamente y hasta aceptó tomar un café mientras Matías terminaba de juntar sus cosas. Fue una conversación incómoda, pero civilizada. Beatriz me pidió disculpas por su comportamiento de los últimos meses. Reconoció que había estado manejando mal la situación del divorcio y que había dirigido su frustración hacia mí de manera injusta. «Francisco», me dijo, «sé que fui muy dura con vos. Sé que no merecías que te tratara así. El divorcio fue difícil para mí y creo que necesitaba culpar a alguien por todo lo que había pasado. Fue injusto de mi parte. Le agradecí las disculpas, pero también fui claro con respecto a mis expectativas hacia adelante. Beatriz, entiendo que esta situación es complicada para todos, pero Matías no tiene la culpa de los problemas entre adultos. Él merece tener una relación sana con su familia paterna, y yo voy a seguir siendo su abuelo independientemente de lo que pase entre vos y Roberto». Ella asintió y me aseguró que no iba a volver a interferir en mi relación con Matías.
También me contó que había tenido una conversación seria con Gustavo sobre los límites que tenía que respetar cuando se trataba de decisiones que involucraban a su hijo. Pero lo más importante de esa conversación fue lo que me dijo al final. Francisco, Matías me hizo entender algo muy importante esta semana. Me dijo que él no quiere elegir entre su nueva familia y su familia anterior, que quiere que todos seamos capaces de llevarnos bien por su bienestar emocional. Ese niño había logrado lo que ningún adulto había conseguido en 2 años de conflicto. Había encontrado la manera de hacer que su madre reflexionara sobre el impacto de sus acciones en su desarrollo emocional. Cuando Matías salió del cuarto con su mochila, la dinámica familiar había cambiado por completo. Su madre ya no hablaba de mí como si fuera un intruso molesto. Su postura corporal era relajada. Hasta se despidió con un abrazo genuino. Durante el viaje de vuelta a su casa, Matías le había explicado a su madre cómo se sentía cuando veía que ella me trataba mal. Le había dicho que eso lo ponía en una posición muy difícil porque amaba a los dos y no quería tener que elegir bandos. También le había explicado que mi relación con él no tenía nada que ver con sus sentimientos hacia Roberto o hacia el divorcio. Que yo era una persona independiente, que lo quería sin condiciones, y que esa relación le hacía bien a su desarrollo emocional. La inteligencia emocional de ese niño era extraordinaria. A los 12 años, había entendido conceptos sobre lealtades divididas, manipulación emocional y bienestar familiar que muchos adultos nunca logran comprender. Durante las semanas siguientes, la relación entre Beatriz y yo siguió mejorando gradualmente. No volvimos a ser una familia unida como antes del divorcio, pero llegamos a un nivel de respeto mutuo que hacía que las interacciones fueran cómodas para todos, especialmente para Matías. Un mes después de la grabación, Beatriz me propuso algo completamente inesperado. Francisco, me gustaría invitarte a cenar a casa para el cumpleaños de Matías. Gustavo también va a estar, y creo que sería bueno que se conocieran en un ambiente relajado. Esa invitación representaba un cambio enorme en la dinámica familiar. Beatriz estaba dispuesta a incluirme en una celebración importante en su nueva casa, con su nueva pareja presente. Estaba demostrando que había entendido que yo era parte permanente de la vida de Matías, independientemente de las circunstancias. La cena del cumpleaños fue un éxito. Gustavo resultó ser un hombre razonable que había estado operando con información incorrecta sobre mí y sobre mi relación con Matías. Cuando conoció la realidad de la situación, entendió que mi presencia en la vida de mi nieto no era una amenaza para su nueva familia. Durante esa cena, Matías me hizo un regalo que todavía conservo como uno de mis tesoros más preciados. Era un álbum de fotos con todos los momentos que habíamos compartido desde que había empezado a visitarme después del divorcio. En la primera página había escrito: «Para el mejor abuelo del mundo, que siempre me quiere sin condiciones». Pero en la última página había otra dedicatoria que me emocionó hasta las lágrimas. «Abuelo, gracias por enseñarme que el amor verdadero no se rinde nunca, ni siquiera cuando las cosas se ponen difíciles». Ese niño había aprendido una de las lecciones más importantes de la vida a través de nuestra experiencia. Había entendido que las relaciones valiosas requieren esfuerzo, paciencia y determinación para protegerlas de las fuerzas externas que intentan destruirlas. 3 meses después de la grabación, Roberto empezó a visitarme otra vez. La experiencia con Matías le había hecho reflexionar sobre su propia relación conmigo después del divorcio. Se dio cuenta de que había estado evitándome por vergüenza de cómo había terminado su matrimonio, pero que eso había sido injusto hacia mí. «Papá», me dijo durante una de esas visitas, «me di cuenta de que cuando mi matrimonio se fue al demonio, yo también me alejé de vos. Pensé que era más fácil evitar a la familia que enfrentar los problemas, pero Matías me enseñó que huir de las relaciones importantes es cobardía». Ahí fue cuando entendí el verdadero alcance de lo que había logrado mi nieto. No solo había salvado nuestra relación, sino que había reparado vínculos familiares que habían estado rotos durante años. Había demostrado que un niño de 12 años podía tener más sabiduría emocional que los adultos que lo rodeaban. Durante el año siguiente,
Nuestras reuniones familiares se convirtieron en algo completamente nuevo. Beatriz empezó a traer a Gustavo a algunos encuentros. Roberto venía con más frecuencia. Matías había creado un espacio donde todos podíamos coexistir de manera civilizada. Un día, mientras Matías y yo preparábamos empanadas juntos en mi cocina, le pregunté cómo se le había ocurrido grabar esa conversación telefónica de su madre. Su respuesta me demostró la profundidad de su pensamiento estratégico. «Abuelo», me dijo, «yo sabía que mamá te trataba mal, pero también sabía que vos nunca ibas a quejarte porque no querías crear problemas para mí, y sabía que si yo le decía a papá lo que pasaba, mamá lo iba a negar y papá no me iba a creer. Necesitaba pruebas para que los adultos entendieran lo que realmente estaba pasando. Había aprendido que en el mundo de los adultos, la verdad a veces no es suficiente si no tenés evidencias para respaldarla. Esa lección le sirvió para situaciones futuras en su vida. Matías se convirtió en un adolescente que no se conformaba con las versiones oficiales de las cosas, sino que buscaba la verdad por sí mismo. Y cuando encontraba injusticias, tenía las herramientas para documentarlas y presentar soluciones constructivas. Hace 6 meses, cuando Matías cumplió 15 años, organizó él mismo su fiesta de cumpleaños. Invitó a toda su familia extendida, a mí, a Roberto, a Beatriz, a Gustavo, a los padres de Gustavo, a sus primos de ambos lados. Creó una celebración que incluía a todas las personas importantes de su vida, sin excluir a nadie. Durante el brindis, Matías dio un discurso que me emocionó profundamente. «Quiero agradecer a toda mi familia por estar acá», dijo. «A mi papá por enseñarme que los errores se pueden corregir. A mi mamá por enseñarme que las personas pueden cambiar cuando entienden que se equivocaron. A Gustavo por enseñarme que se puede formar parte de una familia sin destruir los vínculos anteriores. Y especialmente a mi abuelo por enseñarme que el amor verdadero es más fuerte que cualquier conflicto». Ese discurso resumía perfectamente todo lo que habíamos aprendido como familia durante esos 3 años difíciles. Que los problemas entre adultos no tenían que determinar las relaciones de los niños, que las segundas oportunidades eran posibles cuando había voluntad genuina de cambiar, que las familias podían reconfigurarse sin destruir los vínculos existentes. Hoy, a mis 69 años, puedo decir que la experiencia de casi perder la relación con mi nieto por la interferencia de su madre me enseñó lecciones valiosas sobre la resistencia del amor familiar. Aprendí que a veces los niños tienen más sabiduría emocional que los adultos para resolver conflictos complejos. Aprendí que la verdad documentada es más poderosa que las percepciones subjetivas cuando se trata de resolver disputas familiares. Aprendí que las personas pueden cambiar su comportamiento cuando entienden el impacto real de sus acciones en las personas que aman. Pero sobre todo aprendí que mi nieto Matías no era solo un niño que necesitaba protección, sino un joven pensador estratégico que tenía la capacidad de identificar problemas y crear soluciones que beneficiaran a toda su familia. La grabación que hizo ese día de noviembre no solo salvó nuestra relación, sino que se convirtió en el catalizador para sanar heridas familiares que habían estado abiertas durante años. Un niño de 12 años había logrado lo que los abogados, mediadores y terapeutas familiares no habían conseguido. Si estás escuchando esta historia y reconoces situaciones similares en tu propia familia, quiero que sepas que los problemas entre adultos no tienen que convertirse en traumas para los niños, que los chicos tienen una capacidad extraordinaria para adaptarse a situaciones complejas cuando los adultos actúan con honestidad y respeto mutuo. Y si sos un abuelo o una abuela que está lidiando con interferencias en tu relación con tus nietos, no te rindas. Mantén la calma, actúa con dignidad y confía en que el amor genuino siempre encuentra la manera de abrirse camino a través de los obstáculos. La estrategia completa que había desarrollado Matías era mucho más sofisticada de lo que cualquiera podía imaginar. Durante las semanas posteriores a la grabación, me enteré de que mi nieto había estado documentando la situación familiar durante meses. No solo tenía esa grabación telefónica, sino que había estado tomando notas sobre las actitudes de su madre hacia mí. «Abuelo», me confesó un día,
Yo empecé a escribir todo en un cuaderno secreto. Cada vez que mamá decía algo feo de vos, cada vez que ponía excusas para que yo no viniera acá, cada vez que me hacía sentir culpable por quererte, quería estar seguro de que no eran imaginaciones mías. Ese chico había desarrollado instintos de investigador periodístico a los 12 años. Había entendido que para cambiar una situación injusta necesitaba evidencias sólidas, no solo percepciones emocionales. Me mostró el cuaderno donde había registrado fechas, conversaciones, cambios en el comportamiento de su madre. El nivel de detalle era impresionante. Había documentado cómo Beatriz había empezado a llegar más tarde a buscarlos, cómo había dejado de entrar a la casa, cómo había comenzado a inventar excusas para cortar las visitas. También había anotado las cosas que Gustavo le decía sobre mí cuando pensaba que él no estaba escuchando. Matías me contó que Gustavo había hecho comentarios como: «Ese viejo te manipula emocionalmente para que te sientas culpable si no lo visitas. Los abuelos de familias divorciadas siempre hacen eso». O: «No entiendo por qué tenés que seguir manteniendo relación con la familia de tu ex. Es tiempo de cortar esos vínculos y empezar de cero». Mi nieto había estado sometido a una campaña de desprestigio sistemática contra mí, pero su capacidad de pensamiento crítico le había permitido distinguir entre la propaganda y la realidad de nuestra relación. Había evaluado las afirmaciones que escuchaba contra su experiencia directa conmigo y había llegado a conclusiones propias. Una de las cosas más inteligentes que hizo Matías fue consultar con otros chicos de familias divorciadas en su escuela sobre cómo manejaban las relaciones con sus abuelos. Descubrió que la mayoría mantenía vínculos normales con ambas familias y que los problemas surgían cuando los padres intentaban usar a los niños como armas emocionales contra sus exparejas. «Abuelo», me dijo, «hablé con mi amigo Lucas, que vive con su mamá pero ve a su papá y a su abuelo paterno todos los fines de semana. Su mamá nueva pareja nunca trata de impedir esas visitas. Me di cuenta de que lo que pasa en nuestra familia no es normal». Esa investigación comparativa le había dado a Matías una perspectiva más amplia sobre nuestra situación. Había entendido que el comportamiento de su madre no era estándar en familias divorciadas, sino resultado de influencias específicas que podían ser modificadas. Cuando decidió llevar la grabación a Roberto, Matías había calculado cuidadosamente el momento y la manera de presentar la información. Sabía que su padre estaba pasando por un periodo de reflexión sobre sus propias decisiones después del divorcio y que podría ser receptivo a una conversación sobre responsabilidades familiares. El audio que le mandó a Roberto no incluía solo la conversación telefónica de Beatriz. Matías había grabado sus propios comentarios, explicando el contexto de lo que se escuchaba, describiendo sus sentimientos sobre la situación y proponiendo soluciones específicas para mejorar la dinámica familiar. «Papá», decía Matías en esa grabación, «sé que vos también estás pasando por un momento difícil después del divorcio, pero el abuelo no tiene la culpa de que tu matrimonio con mamá haya terminado mal. Él siempre fue bueno conmigo y con ustedes dos. No es justo que pague por errores que no cometió». También había incluido propuestas concretas. «Necesito que hables con mamá sobre cómo me habla del abuelo. Necesito que le digas que está bien que ella no quiera tener una relación cercana con él, pero que no puede impedirme a mí tener esa relación. Y necesito que vos también empieces a visitarlo otra vez, porque él te extraña aunque no te lo diga». La madurez emocional de esas palabras había impactado profundamente a Roberto. Se había dado cuenta de que su hijo de 12 años tenía una comprensión más clara de las dinámicas familiares saludables que él mismo. Eso lo había motivado a tomar acción inmediata para corregir la situación. Durante las semanas que siguieron a la confrontación entre Roberto y Beatriz, Matías mantuvo un perfil bajo, pero siguió monitoreando los cambios en la actitud de su madre. Me contaba sobre pequeños gestos que indicaban que ella realmente estaba reflexionando sobre su comportamiento anterior. «Abuelo, mamá ahora me pregunta cómo la paso cuando vengo acá. Antes nunca me preguntaba nada sobre nuestras visitas, como si no le importara. Ahora quiere saber si estoy contento, si me aburrís, si necesito algo. Es como si de repente
se acordara de que soy su hijo y no solo un tema legal que tiene que manejar. Esos cambios no habían surgido de la nada. Beatriz había tenido conversaciones largas con una psicóloga que le había explicado el impacto de las lealtades divididas en el desarrollo emocional de los niños. Había entendido que al ponerme en el papel del enemigo familiar, había estado forzando a Matías a elegir entre su amor por mí y su lealtad hacia ella. La psicóloga también le había explicado que los niños de padres divorciados necesitan mantener conexiones con ambas familias para desarrollar un sentido estable de identidad. Que cortarme a mí de la vida de Matías habría sido equivalente a borrar una parte importante de su historia personal. Gustavo, por su parte, había tenido que enfrentar algunas verdades incómodas sobre su papel en la situación. Roberto había sido muy directo con él durante una conversación telefónica que Matías también había logrado escuchar parcialmente. Le había dicho que si quería formar parte de la familia de Matías, tenía que respetar los vínculos preexistentes del niño. Según me contó Matías después, Roberto le había dicho a Gustavo: «Vos podés elegir si querés ser parte de la solución o parte del problema. Si elegís ser parte de la solución, vas a ayudar a que Matías tenga una relación sana con toda su familia. Si elegís ser parte del problema, vas a tener que explicarle a Beatriz por qué prefiere que su hijo pierda vínculos familiares importantes para satisfacer tus inseguridades personales». Esa conversación había marcado un punto de inflexión en la actitud de Gustavo hacia mí. Se había dado cuenta de que su resistencia a mi presencia en la vida de Matías no estaba basada en el bienestar del niño, sino en sus propios miedos sobre formar una familia ensamblada. Cuando finalmente nos conocimos en persona durante la cena de cumpleaños de Matías, Gustavo se disculpó conmigo de manera muy sincera. «Francisco», me dijo, «sé que metí ideas equivocadas en la cabeza de Beatriz sobre su relación con usted. No tengo experiencia con familias divorciadas y pensé que lo mejor era empezar de cero, borrando el pasado. Ahora entiendo que eso habría sido terrible para Matías. Esa disculpa significó mucho para mí, no solo porque demostraba que Gustavo había reflexionado sobre sus errores, sino porque había sido voluntaria. Nadie lo había obligado a pedirme perdón. Había llegado a esa decisión después de entender el impacto real de sus acciones en el bienestar emocional de Matías. Durante los meses siguientes, Gustavo se convirtió en un aliado inesperado para mantener la estabilidad de nuestras visitas. Cuando Beatriz ocasionalmente volvía a mostrar resistencias menores a traer a Matías a casa, Gustavo la recordaba los compromisos que habían asumido de respetar mi relación con mi nieto. Un día Gustavo hasta me llamó por teléfono para coordinar una sorpresa de cumpleaños para Beatriz, donde quería que yo participara. «Francisco», me dijo, «Beatriz siempre habla de lo buenas que eran sus empanadas caseras. ¿Usted podría enseñarme la receta para hacérselas yo como regalo?» Esa llamada telefónica representó un cambio completo en la dinámica familiar. El mismo hombre que meses antes había estado presionando para cortarme de la vida de Matías, ahora me pedía ayuda para hacer feliz a Beatriz. Había entendido que yo no era su competencia, sino parte del ecosistema familiar que podía contribuir positivamente a la felicidad de todos. La transformación más significativa se dio en la relación entre Beatriz y Roberto. La crisis generada por la grabación de Matías los había obligado a tener conversaciones profundas sobre copaternidad que habían estado evitando desde el divorcio. Habían establecido límites claros sobre la interferencia de terceros en las decisiones que afectaban a su hijo. Roberto había sido muy claro con Beatriz: podemos tener parejas nuevas, podemos rehacer nuestras vidas sentimentales, pero las decisiones sobre Matías las tomamos nosotros dos como sus padres. Nadie más tiene autoridad para opinar sobre con quién puede o no puede relacionarse nuestro hijo. Esa clarificación había liberado a Beatriz de la presión que había estado sintiendo de parte de Gustavo para demostrar su lealtad hacia su nueva relación, cortando vínculos con mi familia. Había entendido que podía amar a Gustavo sin sacrificar el bienestar emocional de Matías. El cambio en Roberto también había sido notable. Después de años de evitarme por vergüenza sobre el fracaso de su matrimonio, había redescubierto el valor de nuestra relación padre-hijo. Empezó a visitarme regularmente, a veces solo, a veces con Matías,
reconstruyendo vínculos que habían estado dormidos durante años. Papá me dijo durante una de esas visitas, me di cuenta de que cuando mi matrimonio se destruyó, yo también destruí otras relaciones que no tenían nada que ver con mis errores. Dejé de verte porque me daba vergüenza reconocer que había fracasado como esposo. Pero vos nunca me juzgaste por eso. Roberto había aprendido la misma lección que Matías había tratado de enseñarle, que los vínculos familiares verdaderos trascienden los conflictos temporales y que mantener esas conexiones durante las crisis es fundamental para la salud emocional de todos los involucrados. 6 meses después de la grabación, nuestra familia había desarrollado una nueva dinámica que incluía a todos sin excluir a nadie. Beatriz traía a Matías puntualmente y a veces se quedaba a almorzar. Roberto venía los domingos con frecuencia. Gustavo participaba en reuniones familiares importantes sin tratar de reemplazar a nadie. Pero el cambio más hermoso se había dado en Matías. El niño que había estado cargando el peso emocional de los conflictos entre adultos, ahora podía disfrutar de sus relaciones familiares sin sentirse culpable por querer a todas las personas importantes de su vida. Un año después de la grabación, Matías me regaló un ensayo que había escrito para el colegio sobre resolución de conflictos familiares. En ese ensayo, contaba nuestra historia sin mencionar nombres específicos, pero describiendo las estrategias que había usado para documentar un problema y presentar soluciones constructivas. El ensayo terminaba con una reflexión que me emocionó profundamente. Los niños no deberíamos ser responsables de solucionar los problemas entre adultos, pero a veces tenemos que tomar acción cuando esos problemas nos afectan directamente. Lo importante es buscar soluciones que ayuden a todos, no que lastimen a nadie. Esa frase resumía perfectamente la sabiduría que Matías había desarrollado a través de nuestra experiencia. Había aprendido que tomar acción frente a la injusticia no significaba buscar venganza, sino crear oportunidades para que las personas reflexionaran y cambiaran sus comportamientos. Hoy, 3 años después de aquella grabación, puedo decir que mi relación con Matías es más fuerte que nunca. Pero más importante aún, él ha mantenido relaciones saludables con todos los miembros de su familia extendida. No tuvo que renunciar a nadie para proteger a nadie. La experiencia también me enseñó algo fundamental sobre la crianza de niños en familias complejas, que los chicos son mucho más resilientes y sabios de lo que los adultos solemos creer, que pueden manejar situaciones difíciles cuando se les da información honesta y se confía en su capacidad de discernimiento. Matías no necesitaba que lo protegiéramos de la verdad sobre los conflictos familiares. Necesitaba herramientas para entender esos conflictos y estrategias para influir positivamente en su resolución. Y cuando se las dimos, demostró que tenía la inteligencia emocional para usarlas de manera constructiva. El mes pasado, durante una cena familiar donde estábamos todos presentes, Beatriz hizo un brindis que me llegó al corazón. Quiero brindar por Matías, que nos enseñó a todos que las familias pueden ser complicadas sin ser disfuncionales, que los problemas se pueden solucionar cuando hay voluntad de cambiar, y que el amor verdadero siempre encuentra la manera de superar los obstáculos. Ese brindis representaba el reconocimiento público de que un niño de 12 años había sido el catalizador para sanar heridas familiares que los adultos no habían sabido cómo abordar, que su coraje para documentar la verdad y presentarla de manera constructiva había salvado relaciones que parecían perdidas para siempre. Esa tarde, cuando mi nieto escuchó cómo su madre me humillaba, él eligió la justicia sobre la comodidad. Eligió documentar la verdad, aunque eso pudiera crear conflictos con su madre. Eligió defender a su abuelo, aunque eso pudiera complicar su vida familiar. Y al hacer esas elecciones, Matías cambió para siempre la dinámica de nuestra familia. Nos enseñó que los vínculos amorosos verdaderos son más fuertes que los conflictos temporales y que la verdad, bien presentada, puede sanar relaciones que parecían irremediablemente rotas. Pero sobre todo, nos enseñó que los niños no son víctimas pasivas de los conflictos familiares. Son personas con capacidad de análisis, estrategia y acción cuando se les da la oportunidad de participar constructivamente
en la resolución de problemas que los afectan. Si sos padre, madre o abuelo en una familia compleja, recordá que los chicos ven todo, entienden más de lo que creemos y merecen ser parte de las soluciones a los problemas que impactan sus vidas. No los subestimes, no los excluyas. Dales las herramientas para entender y actuar, y te van a sorprender con su sabiduría. Contame si alguna vez viviste una situación similar en tu familia y decime desde qué ciudad me estás escuchando, porque me gustaría saber si estos problemas entre abuelos y nueras existen en todas partes del mundo.